Muy buenos días, queridos alumnos del segundo curso. Hoy vamos a estar trabajando un tema que es el texto de divulgación científica y los elementos paratextuales. Para eso vamos a estar observando eh, esta información. Vamos a recordar un poquito qué son los textos de divulgación científica. Aquí nos dice que es la interpretación del conocimiento científico de forma tal de hacerlo accesible incluso a personas que no tienen una formación profunda en el tema que se quiere transmitir. ¿Verdad? Sabemos que un texto científico tiene que tener una base investigativa, algo que puede ser comprobado, y el texto de divulgación científica sirve para dar a conocer a todas las personas esos descubrimientos científicos. Y nos dice que tiene que estar elaborado en un lenguaje sencillo para que todo tipo de persona pueda comprenderlo, ¿verdad? Que la divulgación se ocupa no solo de los últimos descubrimientos y avances en las diversas disciplinas científicas, sino también de las teorías que están vigentes desde hace siglos, como la teoría de la evolución o las diversas leyes naturales. Entonces, este tipo de textos vamos a estar encontrando en las revistas científicas, de repente también en los textos que podemos observar en las instituciones cuando estamos estudiando. Entonces, también a eso le estamos llamando textos de divulgación científica. Bueno, los elementos paratextuales que se utilizan en los textos de divulgación científica, primeramente vamos a ver qué son, a qué le llamamos elementos paratextuales. Son la serie de componentes discursivos afines a una producción escrita que acompañan su estructuración sin alterar su contenido original y que tienen por objeto presentar el porqué y las distintas características que poseen dicha producción escrita. Como su nombre lo dice, paratextual, para acompañar al texto, para complementar al texto. Bueno, estos elementos paratextuales son llamados también paratextos y dan una idea al receptor de lo que se encontrará en una obra escrita. Entonces, etimológicamente viene de para, eh, que viene de la palabra paratextual, ¿verdad? Que significa asociado a, ligado a, al lado de, junto a o en torno al texto en cuestión. Entonces, viene a ser etimológicamente, luego su significado es el que acompaña al texto. ¿Cómo se clasifican los elementos paratextuales? Los elementos paratextuales pueden ser iconos que vienen a ser las fotografías, los recuadros, los esquemas, las ilustraciones. A eso se le llaman elementos paratextuales iconos. O sea que cosas que no tienen texto. Y luego tenemos los elementos paratextuales que son verbales, que tienen palabras, vamos a decir. Entonces, esos son los asociados al título, subtítulo, dedicatoria, resumen, epígrafe, entre otros. A eso se le llama elementos paratextuales verbales. Bueno, ¿qué características tienen los elementos paratextuales? Tienen que tener un título. Un texto siempre debe tener un título, ¿verdad? Que vamos a decirle que engloba algo breve que pueda llamar la atención del lector. Y también es un elemento paratextual. La dedicatoria es un elemento paratextual que permite al autor de la obra brindar un reconocimiento a las personas o instituciones que facilitaron la elaboración de la obra. Ustedes van a saber que cuando elaboran, cuando hacen una elaboración, le pueden poner una dedicatoria, ¿verdad? Eso también es un elemento paratextual. El epígrafe eh, se tomó como auge a partir del siglo XVI. Antes no se estilaba colocarlo en las obras. Dice, se trata de una frase corta que hace referencia al contenido del texto en cuestión. Puede aparecer a un autor reconocido o no, e incluso al mismo escritor. Se coloca entonces el epígrafe
en un costadito de lo que se está escribiendo, ¿verdad? Anteriormente no se utilizaba, pero últimamente se está utilizando bastante. El resumen es un elemento paratextual que se caracteriza por expresar de manera objetiva y breve el tema que se trata en la obra en cuestión. Luego tenemos el prólogo, también es un elemento paratextual que encontramos mucho en las revistas, en los libros, etc. La tabla de contenidos permite mostrar al lector por separado cada una de las partes y subpartes que conforman una obra. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para saber en qué página vamos a encontrar la información que necesitamos. Las citas textuales son elementos que cumplen una función de reforzamiento del discurso. Ustedes saben que las citas textuales son aquellas frases que utilizamos de alguien que ya dijo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que mencionar quién dijo esa frase y eso utilizamos textualmente en la información, ¿verdad? Eso se le llaman citas textuales. Siempre hay que mencionarle al autor. Las notas es un elemento, un recurso de refuerzo discursivo al margen del texto que cumple una función parecida a la cita también, pero es un poco más directa y específica. Y luego tenemos el elemento paratextual que es la bibliografía, ¿verdad? Esto no debe faltar en ningún texto, ¿verdad? Que viene a ser los materiales que se han utilizado para poder hacer esa investigación. Entonces, mismo cuando ustedes hacen sus trabajos prácticos, siempre van a poner este elemento paratextual, cual es la bibliografía que tiene que ir. Tiene también su forma de elaborar. Primero tenemos que escribir el nombre del autor, luego escribir el título de la obra, cuántas páginas tiene y otras características que debe contener la bibliografía. No es poner nomás el nombre del libro y ya está. Tiene su forma de elaborar también. Bueno, luego ya tenemos nuestras actividades. Este es el cuadernillo del estudiante en el cual vamos a estar trabajando. En nuestra actividad 1 me dice para observar el texto de divulgación científica y nombrar los elementos paratextuales. Acá vemos esta parte que viene a ser el título, por ejemplo. Entonces acá vamos a escribir título. Después vemos acá, misteriosa estrella pierde su brillo. Vamos a poner a qué elemento paratextual corresponde. Esto, a qué elemento paratextual corresponde. Y más abajo tenemos el texto de divulgación científica, la estrella aquí, y pone una numeración, presenta un errático y aleatorio brillo, ¿verdad? Entonces ese viene a ser mi información. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué elemento paratextual es? Vamos a colocar en el pequeño cuadro. Luego vamos a leer bien la información. Acá tenemos otra vez un elemento paratextual. Vamos a decir a qué elemento paratextual corresponde. Vamos a escribir en el cuadrito. La actividad número 2 dice, completo el cuadro según el tipo de elemento paratextual del texto de divulgación científica corresponde, ¿verdad? Y acá tenemos los elementos paratextuales. El título, subtítulo, fotografía, epígrafe y gráfico. Vamos a decir si son iconos o si son elementos paratextuales verbales. El título, por ejemplo, viene a ser un elemento paratextual verbal. Entonces acá vamos a escribir verbales. Después vamos a escribir subtítulos si es verbal o si es icono. Entonces vamos a ir colocándole su clasificación a cada uno de ellos. Luego dice, con la ayuda del siguiente cuadro completo los ejercicios. Acá tenemos como un esquema de todo lo que ya estábamos hablando. ¿Qué son los elementos paratextuales? Nos habla de que es, ¿verdad?, conjunto de elementos visuales que rodean al texto y sirven para captar la atención del lector, ¿verdad? Pueden clasificarse en verbales y en iconos, ¿verdad? Y nos habla cuáles son los verbales y cuáles son los iconos, qué características representan. Bueno, en base a eso nos dice para definir elementos paratextuales. ¿Qué son los elementos paratextuales? Vamos a sacar de este cuadro que tenemos en esta parte. ¿Verdad? Nos dice, aquí tenemos claramente.
Y luego citar los elementos paratextuales, iconos y verbales. ¿Cuáles son iconos y cuáles son verbales para poder fijar mejor nuestros conocimientos? Y por último, tenemos una última actividad de cierre. Dice, copio el texto de divulgación científica redactado en la clase anterior y le agrego los elementos paratextuales estudiados. Le vamos a agregar a nuestro texto que ya hemos elaborado un título, una dedicatoria, resumen, fotografía, recuadros, esquemas e ilustraciones y epígrafes. Luego señalar los elementos paratextuales en ese mismo texto de divulgación científica que ustedes ya han elaborado. Bueno, hasta ahí vamos a hacer las actividades. Una vez que terminamos, le vamos a tomar la fotografía o si hacemos luego en un documento de Word, alzamos en la plataforma de Classroom. Cualquier duda, cualquier inconveniente, voy a estar expectante para saber, para poder aclararles. Espero que sea clara las explicaciones y puedan trabajar sin ningún inconveniente.